Bien, pues vamos a seguir con el libro de Joel. El libro de Joel. Y a ver, el libro de Joel. Y vamos a ir hacia el tercer capítulo. Eh, yo creo que alguna vez habremos visto y saboreado un pastel, ¿verdad? Un rico pastel. Este tipo de pastel que tiene varias capas, como los que hace nuestra querida hermana Patricia, que tiene varios sabores. Al partirlo, al partir un pastel de estas características, podemos observar que estas capas están puestas, están superpuestas, ¿verdad? Incluso cada una de ellas puede tener un sabor. Bien, el libro de Joel tiene un tema central, como hemos visto, que es el día del Señor, referido pues al juicio, que esto lo estábamos hablando mucho estos días, referido al juicio sobre Israel, pero que también tiene repercusión sobre las naciones. No solamente el libro de Joel tiene un énfasis sobre el pueblo de Israel, sino también tiene una serie de repercusiones sobre las naciones. Y sin embargo, cuando contemplamos cuando contemplamos este libro, es como si viésemos esas capas de pastel. Esas capas de pastel es una misma profecía, es un pastel, pero tiene diferentes. En los dos primeros capítulos vimos cómo la misericordia de Dios se sobrepuso al juicio, aquel juicio inicial del ejército de langostas. ¿Recordáis? El ejército de langostas y la hambruna. Y cómo el pueblo arrepentido de Judá recibe el perdón. Y eso ya nos muestra una capa del pastel. Una capa del pastel, además, una capa, digamos, temporal, que ocurrió 800 años antes de Cristo. Después, ese mismo arrepentimiento al que fue llamado el pueblo de Judá, vemos pues cómo ese arrepentimiento arranca de una manera especial en Pentecostés. Ya tenemos ahí otra capa de pastel. Y es la misma profecía, es el mismo libro. Y más adelante, bueno, y el propio Señor Jesús, desde luego, todo su ministerio desde el principio hablaba precisamente del arrepentimiento. Pero no solo se cumplió en parte la profecía de Joel en Pentecostés, sino que ese mismo mensaje sigue proclamándose a lo largo de los 2000 últimos años. Con lo cual todavía hay otra capa de pastel. Y además, este mensaje que se lanzó, que lo vemos en Joel, que se lanzó también en Pentecostés, de que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, eso va a estar hasta el final. Y llegamos al capítulo 3 de Joel, donde enfoca la mirada no solamente a Judá, sino que a todas las naciones. Y acaba de una manera espectacular los últimos versículos del capítulo 3, que es, como este pastel que vemos aquí, la guinda, es la cereza, es el final. Así que bajo un poco, es una ilustración, ¿no? Pero que tenemos un solo pastel con diferentes capas y la profecía, cuando hay ese corte, se pueden ver algunos de estos fragmentos o de estas capas. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Os aviso que luego no hay pastel, ¿eh? Luego no hay pastel. ¿Preferiríais ver todo el rato la misma imagen? No. De la selva. Bien, pues vamos entonces al capítulo 3. Lo iremos viendo por secciones. El capítulo 3 es más breve y sin embargo
ocurre con mucho contenido. En primer lugar, el primer fragmento lo leemos en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Leo yo. Luego ya hay otros pasajes, otros textos que os pediré vuestra colaboración. Dice así, capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Tenemos aquí ya unos primeros, un cambio de enfoque de la profecía. Dice, en aquellos días, el versículo primero, en aquellos días y en aquel tiempo, ¿verdad? El primer versículo. Y eso enlaza con el capítulo 2, cuando está diciendo en los versículos 28, que habla de que derramaré mi espíritu, profetizarán. Eso enlaza con esos tiempos, con el tiempo en el que se está cumpliendo esos últimos días que se inició con la ascensión del Señor Jesús a los cielos y el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Por lo tanto, cuando dice aquí en aquellos días y en aquel tiempo, no se está refiriendo 800 años antes de Cristo, sino que ya lo está proyectando hacia el Pentecostés, hacia el nuevo pacto. Y esto implica que tiene, como decimos, que Joel tiene esta parte escatológica, es decir, de los últimos tiempos. Hay esta parte que habla acerca de los últimos tiempos. Porque claro, cuando dice en el versículo primero, la segunda parte, dice, haré volver, ¿verdad? Que dice, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Acordaos que dijimos que en aquel tiempo no habían sido llevados porque el pueblo se arrepintió y no estaba en el exilio babilónico. Y en cambio aquí está hablando de que os haré volver de la cautividad cuando no, todavía no habían salido, ¿no? Y ahí vemos también esa parte de proyección profética. En un sentido principal, es cierto, perdón, en un sentido, digamos, temporal, es cierto que más adelante, varios siglos después, fueron deportados y luego hubo el retorno del exilio. Pero en un tiempo, en un sentido más que tiene que ver con el final de los tiempos, habla de reunir de nuevo Israel en un punto cuando Jesús dice en aquello en Mateo que bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 12, hablando de precisamente de Romanos 11, perdón, Romanos 11, versículo 26. Está hablando de Israel. Acordaos que todo el tiempo estamos diciendo que el día del Señor, que aparece a lo largo de Joel, tiene una relación directa con Israel. Y leemos como Pablo dice, reconoce aquí algo que va a suceder. A ver, ¿quién lo tienes? ¿Lo tienes tú, por favor? ¿Quieres? 11, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Sí, si puedes leer el versículo anterior también, Romanos
25. 11, Porque no quiero, hermanos, exacto. que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sigue diciendo, Y y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ya es un anticipo, habla de que todo Israel será salvo. Antes ha dicho que habrá la plenitud de los gentiles, refiriéndose a la iglesia. Es una referencia a lo que será el arrebatamiento y después el milenio. Dice, versículo 2, reuniré a todas las naciones. Volvemos a Joel. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Entonces aquí Joel describe cuando las naciones en rebelión contra Dios se reunirán para la gran batalla del Armagedón que aparece en Apocalipsis capítulo 16. Si queréis tomar nota, Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Apocalipsis capítulo 16, del 12 al 16. ¿Sí lo tenéis por ahí? Vale. ¿Quién lo lee ahora? No, del 12 al 16, por favor. No, capítulo 16, versículos del 12 al 16 de Apocalipsis. Es la narración de la batalla que ocurrirá. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, y que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Perdón. No vamos a entrar en todo el tema profético de Apocalipsis, pero Joel ya está hablando de que todo Israel va a sufrir, todas las naciones van a ir de una manera tremenda contra Israel, y habla del valle de Josafat. Realmente el valle de Josafat no existe físicamente, más bien es un nombre simbólico que significa el Señor juzga. Y lo que sí que está describiendo es el juicio de Dios que tendrá sobre las naciones. Este es un juicio de todas las naciones. La queja de Dios contra las naciones, Dios se queja de que las naciones han maltratado a Israel y por lo tanto serán castigadas. Principalmente tiene que ver cómo las naciones tratan a Israel. Y Dios va a ejercer juicio sobre las naciones. Pero también es cierto que ese juicio se extenderá a las naciones de cómo hayan tratado a su iglesia, a su amada iglesia. Cuando el pueblo de Dios es maltratado, Dios se lo toma en serio, Dios lo toma personalmente y más tarde, más temprano, hay juicio. En el juicio de las naciones, que también aparece en el capítulo 25 de Mateo, que lo estuvimos viendo
de hace unos meses. En el capítulo 25 de Mateo, versículos del 31 al 46, no lo vamos a leer ahora. Allí se nos habla precisamente de ese juicio de las naciones, y no tanto por la fe o no fe en Jesucristo, sino porque han tratado, cómo han tratado al pueblo de Israel. Acordaos, cuando hablamos de Mateo 25, al que dedicamos varias semanas, estaba relacionado especialmente con Israel. Este versículo 3, que echaron suertes sobre mi pueblo, echaron suertes sobre mi pueblo. Es malo, terrible, como dice aquí, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Qué triste, qué fuerte el desprecio sobre el ser humano. Y eso lo vemos en todas partes, las noticias siempre están llenas de cosas por el estilo. Pero peor es para Dios incluso desvalorizar la niña de sus ojos, que es su pueblo. Y Dios lo recuerda en este pasaje, dice que lo van a pagar, lo pagarán, habrá juicio. Quizá de ese pastel que os he enseñado antes, es muy denso, esa parte es muy densa, ¿no? Pero por lo menos que tengamos una perspectiva global. A partir del versículo 4, ahora leemos, del 4 al 8. Del 4 al 8. Joel capítulo 3, versículos del 4 al 8, leo yo. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de la tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque el Señor ha hablado. Aquí está esta parte, esta advertencia que hace Dios a las naciones. ¿Queréis vengaros de mí? Ahora es curioso, porque ahora de ese pastel que estamos hablando, de esas capas, ahora Joel cita las naciones contemporáneas, las contemporáneas, no las futuras que iban a haber las otras naciones como Asiria, Persia, etcétera, sino ahora menciona aquí a Tiro, a Sidón y a Filistea, y está mencionando a esas contemporáneas y próximas de Judá. Y Dios les reta a que vengan contra él. Que vengan, que vengan, que vengan. Y él jura, Dios jura hacer recaer la paga sobre sus cabezas a aquellos que vengan contra él y contra su pueblo. Que vengan. ¿Queréis vengaros? El juicio es el único aspecto del plan de Dios. El juicio es algo lógico de parte de Dios. La misericordia de Dios no es lógica, ¿verdad? La gracia no le encontramos razón de ser. Sin embargo, sí que entendemos que cuando algo se hace mal, hay unas consecuencias. Y Dios está tratando a estas naciones que están rechazando y que están ofendiendo al pueblo de Israel, y les está diciendo claramente que vosotros vais a recibir castigo porque estáis atacando a mi pueblo. Dice versículo 8, lo hemos leído, venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Es decir, las naciones trataban al pueblo de Dios con desprecio y no lo consideraban valioso. Por lo tanto, les va a pagar el mismo desprecio que tuvieron para con su pueblo. Tanto amaba y ama a Dios al pueblo de Israel, que no lo olvidemos nunca. Nos gustará sus acciones o de sus políticos actuales o lo que sea, pero es su pueblo, es el pueblo de Dios. Y esto, algo parecido ha ocurrido en la historia de la Iglesia.
por decirlo de una manera rápida, a ver si se puede ver. Los 10 emperadores, primeros 10 emperadores del Imperio Romano que persiguieron a los cristianos, tuvieron un final trágico. Acordaos de Nerón. Nerón perdió 30.000 de sus súbditos debido a la pestilencia. Sus ejércitos fueron arrasados en la Gran Bretaña y finalmente fue perdiendo territorio, como en otras partes del Imperio Romano, y fue odiado tanto por los senadores que le instaron a que se suicidara, ¿no? Y eso es lo que acabó haciendo. Otros emperadores, Domiciano, fue descuartizado por sus propios soldados. Trajano, por cierto, fue un emperador nacido aquí en España, en la península ibérica. Fue emperador de Roma y él murió por una enfermedad repentina. Severo, el emperador Severo, murió miserablemente en una campaña militar en la Gran Bretaña también. Máximos fue cortado en pedazos, despedazado juntamente con su hijo. Decio murió como exiliado en un país lejano. Valeriano fue azotado hasta la muerte por el rey de Persia que le había rescatado, que le había capturado. Aurelio fue asesinado por sus propios soldados. Diocleciano se envenenó a sí mismo. Maximiano se ahorcó. Y podemos ver cómo estos hombres, con todo el poder, todas las persecuciones que habían hecho a la iglesia de Jesucristo, esos hombres acabaron. Lo mismo ocurre hoy en día y ha ocurrido a lo largo de la historia. Pablo mismo que descubrió en el camino de Damasco cuando Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, para ti es como dar voces, ¿no? No vas a conseguir nada, yo soy el Señor. Y eso es lo que está intentando reflejar Joel con esta profecía que Dios, el Espíritu de Dios, le está dando. Entonces, no solamente es una advertencia, sino que pasa a juicio. Los versículos del 9 al 13, dice de Joel capítulo 3, versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Dios reta a las naciones. A proclamar guerra. Sí, venga, proclamad guerra. Venir contra mí. Y esto es lo que también vemos, lo hemos leído antes en el texto de Apocalipsis. Pero Dios sencillamente dice que se reirá ante los inútiles y los débiles preparativos de las naciones. El Salmo 2, luego iremos a ver una parte del Salmo 2. El Salmo 2 hace una descripción profética de este momento. Es un poco, la idea es esta: si piensas luchar contra Dios, deberás tener todas las armas posibles, viene a decir este texto. Y uno hoy en día que se practica tanto el pensamiento positivo, ¿no? Hay que tener un pensamiento positivo ante las cosas, hay que conseguir metas, se trata de que tú tengas ideas claras, metas determinadas, que las prosigas, que las alcances. Esto no sirve para nada delante de Dios, por muchas metas que tengamos, porque Dios es el soberano. Diga al débil, fuerte soy. La actitud más positiva nunca funcionará cuando el hombre se decide a enfrentarse contra su hacedor, contra el creador.
Por muy, por mucho que uno sepa, por mucho que quiera alcanzar, si se quiere enfrentar al Señor, a Dios, no lo va a conseguir. Por eso, él va diciendo, versículo 12, versículo 12, me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dice que aunque las naciones vengan contra Dios y su Mesías, con cada arma que exista, con una mente positiva, será en vano. Dice que serán arrancados como la cosecha madura y aplastados en el juicio. Te he dicho antes que el Salmo 2 bellamente expresa la locura de las naciones y el triunfo del Señor. Vamos a leer un fragmento solamente del Salmo 2. El Salmo 2. Puedes pasar el micro. Solamente los 6 primeros versículos. Salmo 2, versículos del 1 al 6. Salmo 2, ¿lo tienes? Sí, puedes. Pero el versículo ¿Cómo el versículo? Del 1 del al 1 al 6. 6. Sí, sí. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre mi santo monte. Así sigue el Salmo 2. Es un salmo tremendo, es profético. Habla precisamente de que no importa que todas las naciones vayan contra mí, que Dios dice, yo me reiré. Está tratado de una manera muy, muy humana, ¿no? La manera como se expresa. Sí, sí, yo me voy a reír de vosotros, pero mi furor va a desatarse y no tendréis nada contra mí. Yo he puesto un rey sobre Sión, mi santo monte, que es una declaración profética y clara del Mesías. Echad la hoz, porque la mies ya es madura, venid, descended, porque el lagar está lleno. También en Apocalipsis hay otro fragmento, en capítulo 14, que utiliza esta imagen del lagar, de la ira de Dios, donde se acumula el juicio sobre las naciones. Bien, vamos avanzando. Hoy vamos rápidos. Versículos del 14 al 17. El día del Señor en el valle de decisión. Vamos a Joel, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Muchos pueblos en el valle de la decepción, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decepción. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová regirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y templarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Y el 17 también. Conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que pueblo en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santo, y extraños no pasarán más por ti. Miren, aquí veis como os decía al principio, ¿no? El increscendo del libro de Joel, ¿no? De cómo
nos acordamos, ¿no? Todo lo que ha estado pasando cada vez va apuntando más hacia el día del Señor, del final. Y de nuevo Joel mira hacia el valle de Josafat. Valle de Josafat, ¿qué significa? ¿Qué significa Josafat? No, lugar de juicio, lugar de juicio, lugar de juicio. Mira hacia el valle de Josafat en esa batalla del Armagedón y ve muchos pueblos enfrentando su final eterno. Y por eso dice el valle de la decisión. El valle de la decisión. Ahí ya es la decisión final de parte de Dios. Aquellos que pelearon en contra del Señor y en contra del Mesías estarán en el lugar equivocado. Porque su historia personal, su historia también como naciones, han estado opuestas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y será el cumplimiento final, es el valle de la decisión. Si esto quisiéramos sacar algo de lección también espiritual para nosotros, para nuestras propias vidas, sin duda que hemos tenido que pasar en algún momento por el valle de la decisión, de tomar la decisión, y estamos aquí, aquellos que estamos presentes, porque decidimos seguir a Cristo, decidimos aceptar el Evangelio. Y en ese otro valle de la decisión estarán aquellos que rechazaron o rechazarán al Mesías y al Rey de Reyes. Es un valle de juicio, ese valle de decisión que menciona es un valle de juicio. Así que, así como nosotros nos decidimos por Jesús en un momento determinado, en aquel momento aquellos estarán de pie delante de Dios y Él aplicará ese juicio. Dice que temblarán los cielos, versículo 16, temblarán los cielos y la tierra. Y Joel regresa a esas descripciones del cataclismo que también aparecen en el capítulo 2. Si vais un poquito para atrás, veréis el capítulo 2, versículos 30 y 31, habla de un gran cataclismo, ¿no? Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que en medio de todo eso, en medio de todo esto, el Señor trae la esperanza para su pueblo. En medio de todo ese juicio, en medio de todo ese cataclismo, viene la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, diciendo, entre otras cosas, que restaurará a su pueblo y la gloria de esa ciudad santa. Por eso los últimos versículos, del 18 al 21, nos habla de bendición sobre el pueblo de Dios. Bendición sobre el pueblo de Dios. Dice, ¿lo lees tú? Joel capítulo 3, versículos 18 al 21. Ahora ya estamos en ese pastel que hemos visto al principio, en la guinda, en la cereza. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrán a fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, pues derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, y Jehová morará en Sion. Aquí acaba. Después de la victoria final de Dios, dice que con las naciones dice hay abundancia y agua
de sequía. Nos acordamos que al principio, con toda la hambruna que hubo, ¿no? Y toda la sequía, ahora en cambio acaba el libro de Joel hablando de abundancia y se acabó los días de sequía. Por el contrario, además, y aquí menciona a otras naciones, Egipto, dice que será destruido junto con otros enemigos del Señor y de su pueblo. Edom, si os acordáis un poquito del mapa, Egipto queda al sur, al mapa de Israel. Edom queda, digamos, entre Egipto y el Mar Muerto, un poquito hacia la derecha. Toda esa parte de lo que es la Palestina actual. Bien, pero es curioso porque habla de ese gran fluir de agua de Jerusalén. En Zacarías capítulo 14, Zacarías 14, versículos del 7 al 9, habla de este fluir del agua de Jerusalén. Y evidentemente no está hablando de agua física, no está hablando de que los embalses estén llenos, de que hayan grandes afluencias de agua por los ríos. Está hablando del gran fluir del agua de Jerusalén, parte espiritual. Zacarías 14, versículos del 7 al 9. ¿Quién lo tiene? Será un día único, el cual es conocido solo de Jehová. No será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Tremendo, ¿eh? El libro de Zacarías tiene mucha similitud, las profecías, con las de Joel, ¿no? Pero ese texto nos habla también de esa dimensión, de ese derramamiento de aguas vivas de parte de Jerusalén. Dice que regará el valle de Sittim. El valle de Sittim, para que veamos un poco la trascendencia espiritual de todo esto, el valle de Sittim era un lugar asociado al fracaso del pueblo de Israel, pero también a la victoria. Se localiza el barrio, lo que es el valle de Sittim, también está en la zona sur del río Jordán. Recordáis que arriba está el mar de Galilea, abajo el mar Muerto y el río Jordán. Pues bien, mirando el mapa hacia la derecha queda el valle de Sittim. Allí fue donde el rey Moab envió a doncellas y eso a seducir a los hombres de Israel y cayeron en una idolatría tremenda y hubo un castigo. Esto está en Números, vamos a leerlo ahora. Es todo un pasaje interesante. Allí el pueblo cayó ante la idolatría y la seducción que los moabitas le enviaron al pueblo de Israel. Hubo castigo allí, pero también desde allí, luego, más adelante, también desde allí Josué salió a la batalla para conquistar Jericó, que está un poquito más arriba del Mar Muerto. Y el valle de Sittim no dejaba de ser un lugar simbólicamente de fracaso espiritual, pero también de lucha y también de victoria. Y por eso dice, regará, estas aguas vivas regará el valle de Sittim. Cuando el agua de la casa del Señor fluye en nuestras vidas, aunque hayan fracasos, aunque hayan derrotas, el Señor sana, limpia y nos puede cambiar en nuestras situaciones personales. Bien, acaban los dos últimos versículos que dice que Judá será habitada para siempre y el Señor morará en Sión. Dios mostrará misericordia a su pueblo y les otorgará perdón. Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación. Termina pues con una promesa de restauración y de redención. Sin duda,
Sin duda que la profecía de Joel conecta con la realidad misma de Jesús, quien haciéndose hombre habitó entre nosotros, siendo Dios manifestado en carne y habitando en su iglesia para siempre. Jesús, quien dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Joel acaba afirmando que el Señor morará en Sión. El Señor morará en Sión, en la ciudad celestial para siempre. También el libro del profeta Ezequiel acaba de una manera similar. En el último versículo dice que la gloria del Señor en la ciudad santa utiliza una palabra que es Yahvé, Sama, que significa el Señor está ahí. Aquí acaba el libro de Ezequiel. El Señor está ahí, en esta ciudad santa. Y eso nos habla de la presencia del Señor. Pero mientras tanto, nosotros como iglesia, como la esposa amada que somos del Señor, el Señor también está aquí con nosotros. Y eso es un gozo y un privilegio tremendo. Así que voy a echar marcha atrás rápidamente a ver si esto llega. Tenemos envidia a los que habéis llegado un poquito más tarde. Aquí tenéis el pastel. Estábamos diciendo que el libro de Joel es un auténtico pastel con diferentes capas proféticas, unas de cumplimiento que ya tuvieron lugar 800 años antes de Cristo, otras ocurrieron hace 2000 años en Pentecostés, otras están ocurriendo a lo largo de estos 2000 años y otras que ocurrirán en el día del Señor y en los juicios que Dios tiene preparados, y como finalmente esa guinda de pastel es que en esa ciudad santa Dios va a estar presente. Todo esto tiene que ver también con otros temas interesantes escatológicos, como es el arrebatamiento, el milenio, el juicio final, etc. En otras series ya los iremos tratando. Y hasta aquí acabamos con el libro de Joel. Supongo que tendréis algunas dudas, como yo, que tengo muchas, pero el Señor es magnífico porque podemos comer trocitos de este pastel y alimentarnos. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?